Aló, Juan. Hola Steven, ¿cómo estás? Aquí tocando todo en mi computador, el iPad, el teléfono. Apretando A todos los ver, botones de todos los dispositivos. Sí, a ver, a ver si algo funciona, si algo, si algo ya, de esta plataforma de mierda funcione. Entonces, ese es el gran. pues yo estoy en las mismas, te escucho un poco mal, pero te escucho. Eh, pues Y nada, ahora, tú llevas acá la batuta. Sí, ahora ¿cómo me escuchas? ¿Me escuchas bien ahora, mejor? te escucho mejor ahora. Ah, bueno, yo también te escucho mejor. Mira, Juan, autor de Dale. muchos libros, antropólogo, periodista, amigo. eh, Quisiera conversar contigo, a ver si lo logramos ahora, sobre el gran libro que estás publicando en estos días. Sí, Obviamente tienes una larga trayectoria. Otros libros, los dos libros que has escrito, o bueno, tú eres coautor del El niño de Hollywood con tu hermano Oscar, y el otro Ver, Oír y Callar. También has participado con nosotros durante mucho tiempo en muchas investigaciones, en su mayoría cuestiones de pandillas, pero también te has metido en otras cuestiones últimamente, en cuestiones narcas en la costa norte de Honduras, por el cual recibiste el premio Ortega y Gasset de lo nuestro, lo llamamos nosotros, por lo menos en Estados Unidos, es del Pulitzer de los escritores en español. Así que, ¿qué trayectoria que tienes? El nuevo libro es, em, es un intento de, pues no sé, o sea, la verdad es que abarca tantos temas, muchos periodos de tiempo. De alguna manera veo cómo se ha redondado alrededor del tema de las pandillas, pero tú, cómo explicarías o qué nos darías de qué es este libro? ¿Qué es exactamente para ti? ¿Cuál es la esencia de este libro? pues nada, Steve, lo primero, gracias por generar este espacio, ¿no? Para hablar de libro y en general para hablar de Honduras. Como bien decías, yo empecé, ahora que lo pienso, en Inside Crime, 1 o 2 años después de que comenzó a investigar en la región Inside Crime. Ha sido mi casa y he aprendido muchísimo, no solo de vos, ¿no? Que ha sido una especie de mentor mío durante muchos años. Empecé muy jovencito, probablemente, sino en general con el equipo de Insight, que es un equipo maravilloso y que pues de alguna manera me han permitido investigar con bastante holgura una región interesante. A ver, el libro es el primer intento puro, diría yo, que lo vengo moldeando desde hace varios años. Desde hace varios años, yo, como sabrás, mi formación principal es como antropólogo. Yo empecé en el mundo académico, soy antropólogo sociocultural y he ido dando saltos cada vez más profundos, más adentro del periodismo narrativo, ¿no? Y este libro es mi propuesta metodológica para tratar de entender este tipo de fenómenos de largo plazo, a largo plazo. Y yo le llamo, de alguna manera es una forma de tratar de hacer una juntura entre las metodologías de la antropología, es decir, entre la etnografía y el método periodístico con el que he venido trabajando desde algún tiempo, ¿no? Entonces, a nivel metodológico, el libro es eso, ¿no? Una amalgama de métodos para conocer de manera lo más profunda que se pueda, pues una realidad, un espacio y una población, un conjunto de actores sociales. Y por otro lado, es una apuesta
digamos, la apuesta fundamental, el centro de este libro, tiene que ver con estudiar todos o la gran parte de procesos históricos, económicos, sociales, culturales, que terminaron moldeando un espacio. El libro, si bien habla de la historia hondureña, del contexto hondureño, de la política hondureña, se centra en el espacio hiperviolento de San Pedro Sula, sobre todo en los años en donde esa ciudad y en general el Valle de Sula, la región donde está San Pedro, se erigió como uno de los lugares más violentos del mundo, ¿no? Entonces, un poco la idea era tratar de pasar la nota roja, como aquel que trata de pasar las olas, ¿no? Y llegar al mar ya un poco más en calma, tratar de pasar la nota roja, tratar de superar la premura del punch periodístico y explicar por qué carajos ese espacio del mundo era tan violento, desde hace cuánto era tan violento, quienes estuvieron involucrados en la creación de este espacio para que terminara de esta manera. Entonces, ese es un poco el origen del libro, digamos, el origen de todas las investigaciones que hice en el libro. El acercamiento típico de este tipo de libros es trabajar el tema de la MS-13 principalmente, y si no la MS-13, el barrio 18. Tú, en cambio, escoges Los Locos de Vesubio. Cuéntame de esa decisión y qué es lo que logras y qué es lo que logra cualquier lector que entra a ese espacio, un perfil de un grupo marginal, de una pandilla ya chiquita, que no es el acercamiento típico de los que entran en esos espacios. Yo, yo empiezo el libro, si bien habría que admitir que no empiezo la investigación de San Pedro, la investigación de San Pedro Sula la empecé contigo la primera vez que fuimos a San Pedro Sula. Mm, Bueno, que fui y luego me acompañaron, fuimos eh, tantos años por ahí. Me pareció, de hecho esto empiezo a cubrirlo más o menos en 2014, 2015, mm, este grupo, para los que no han leído el libro, que creo que son la mayoría, el libro solo se vende en México por el momento, mm, el libro comienza con la descripción, yo hago una etnografía, hago una estancia larga, probablemente más larga de lo que debería, con una pequeña pandilla de la franja poblacional, el barrio Rivera Hernández de San Pedro Sula, considerado como el núcleo de las pandillas sanpedranas y de alguna manera el núcleo de las pandillas, de alguna forma de la violencia callejera hondureña. En este barrio, que representa de alguna manera a Honduras, una de las características, insisto, que representa a Honduras, por eso escojo el barrio, es la multiplicidad de actores. Por un lado estaban los solanchanos, un grupo importante con capacidad de trasegar, de traficar droga a los Estados Unidos. Por otro lado, la marca pandillera Mara Salvatrucha, MS-13, la marca pandillera Barrio 18 y otras 7, 8 pandillas. Esta era la pandilla más pequeña y pude documentar, que es lo que me interesa, documentar ciclos para poder explicar procesos, ¿no? Pude documentar desde su creación, yo llegué prácticamente cuando estos muchachos estaban pasando de ser un grupo de adolescentes marginados en una esquina del barrio Rivera Hernández, en una esquina de Centroamérica, eh, a convertirse en una especie de grupo armado juvenil o pandilla, si lo quieres ver de esta manera, aunque hay diferencias. Estos muchachos, al verse acorralados por pandillas grandes o pandillas, entre comillas, industriales, como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, sabiendo estos muchachos lo que implica la llegada de estas mega pandillas a los barrios, que implica pues un periodo inicial de mucha violencia, una sustitución de los actores importantes, incluyendo los patronatos, un desplazamiento de las casas, debe ser un periodo muy violento donde sus familias iban a padecer esta embestida, en concreto de la Mara Salvatrucha. Estos niños, muchos de ellos eran menores de edad, deciden desenterrar las armas de unos pandilleros anteriores que consistían en un armamento muy básico, básico para San Pedro Sula, ¿no? Sería un armamento importante para cualquier grupo de muchachos en el mundo, y deciden que ellos van a defender su barrio y que se van a enfrentar a estas pandillas. Desde entonces comienzo yo a recopilar información, a visitarles,
a tratar de hacer una convivencia prolongada y sistemática con ellos, porque de alguna forma eso tenía que ver con, es una especie de viaje al pasado. Así comenzaron las megaestructuras pandilleras. Es una forma de ver, de documentar el inicio de uno de estos grupos, ¿no? Y con el tiempo terminé también documentando su extinción, aunque con esto pues estoy dando algún spoiler probablemente insano para el libro. Entonces empiezo explicando el libro en general, y eso lo vamos a ir viendo pues, en esta hora que platiquemos. Es un ejercicio de lupa y telescopio, de ver lo más pequeño. En este caso, este grupo sería como, si lo vemos en el mundo biológico, sería, sin la connotación negativa, sería ver las bacterias y luego ver los dinosaurios por el otro lado, ¿no? Entonces, el libro juega entre esto, entre ver lo más pequeño, ver lo micro, ver la partícula y tratar de ver el universo. Hay una persona en particular dentro de la pandilla, aquella que representa lo que es aquella pandilla. Perdón, repetime la pregunta que no la pie. Que si hay una persona o un personaje dentro de la misma pandilla, esa pandilla chiquita, que representa lo que es esa pandilla, que nos puedes describir. En general, creo que el conjunto de muchachos y la interacción entre ellos representa muy bien esa lógica primaria de la formación de las pandillas mesoamericanas, ¿no? De las maras en concreto, de las maras, hablando de Mm. las maras entendiéndola como un grupo sui generis de pandilla. Pues todos ellos, si ves el perfil de todos estos muchachos, ya todos están muertos, otro spoiler del libro, o presos, o desaparecidos. Eran muchachos que se juntaron en un primer momento como un impulso de autodefensa de las condiciones agresivas de su entorno. En realidad es un impulso bastante primario. Y hay un impulso menos primario, importante en el desarrollo, además, de los adolescentes del mundo, del género humano, que es la búsqueda de identidad. Yo por eso recomiendo mucho, y para este libro fue muy importante los escritos de los libros de Philippe Bourgois, en concreto uno que el título expresa súper bien la naturaleza de este primer impulso pandillero, que se llama el libro En busca de respeto, que lo recomiendo mucho, por cierto. Es eso, ¿no? Es una intención de personas en un margen etario concreto, entre los 14 y los 25 años, en busca de una identidad, de crear un grupo que permita establecer el nosotros versus los otros, siendo en este caso los otros mafias pandilleras de gran envergadura, pero también otras pandillas de igual envergadura que ellos. Era una manera de proteger el barrio, de proteger a sus familias, de protegerse a sí mismos, y otra, una intención muy primaria por existir, ¿no? Hay también una figura que me parece interesante, que es la madrina, o lo que yo diría la madrina de, la, de la pandilla. Cuéntanos de ella, qué rol tiene ella en ese mundo? Es una figura súper interesante, en el libro le llamo Cándida, evidentemente no revelaré su verdadero nombre. Esta mujer estuvo en los tiempos primigenios de la formación de pandillas de ese barrio en concreto, y justamente actuaba la teoría de los estudiosos de pandillas, al menos de los estudiosos de pandillas, ¿no? La primera década, los 90, planteaban muy atinadamente la pandilla como una especie de sustitución de la familia. Sí, probablemente sea una familia desestructurada, pero es una familia al fin y al cabo. Y en tanto que familia reproduce o trata de reproducir algunos roles típicos de la familia. Y con esto debemos entender que quienes conforman estos grupos en toda América Latina, y me atrevería a decir en el mundo, provienen, perfiles de gente que proviene de familias desestructuradas, de familias mutiladas, si querés ponerlo de esa manera, de familias disfuncionales. Entonces, la pandilla es una manera de reproducir eso que les falta, ¿no? De reproducir la familia. Y en ese sentido,
hay algunos roles, como el rol del padre o el rol del hombre fuerte y el rol en este caso de la madre, que se reproducen. Esta era una mujer que de alguna forma adoptó a estos muchachos y les daba una sensación de cobijo familiar. Una mujer muy pobre, pero que los cobijaba en su casa mientras ellos peleaban por, entre comillas, ¿no? Defender el barrio a tiros, guerra que evidentemente perdieron. Y esta mujer los cobijaba y tal esa tiene un rol súper importante en este grupo en concreto con el que arranco las descripciones de mi libro. Y me pareció importante ponerla, sobre todo porque cuando hablamos de mafias pandilleras, de mafias de origen pandillero, cuando hablamos de maras y pandillas, y en general cuando hablamos de grupos armados o de grupos al margen del Estado, hablamos de hombres, ¿no? Cuando en realidad el rol de las mujeres suele ser muy importante, sobre todo en los inicios. Suelen ser roles muy importantes, absolutamente invisibilizados, y en ese sentido me pareció a mí, me pareció necesario describir su rol en este grupo. Me quedó corto, de hecho hay una parte del libro, ya no sé si la dejaron los editores al final o no, donde digo, la historia de esta mujer habrá que desarrollarla en un libro aparte, cosa que tengo en la mente, porque es una historia impresionante, ¿no? Como la de todas las mujeres, o muchas mujeres, con participación en Sí, estos grupos. bueno, por eso también estamos trabajando el tema de mujeres en la Mara, que a lo largo de los años contigo y con otros, que para los lectores yo creo que va a ser muy interesante. Em, Mira, quisiera pasar ya a la siguiente parte del libro, que realmente trata de una transformación de la misma pandilla, lo que tú has llamado industrial. Eh, Claro. primero para ti, ¿qué es, cómo defines esa pandilla industrial y cómo que utilizas este libro para poder describir esa mutación, esa transformación de la misma? Lo primero es que me parece interesante definir lo anterior, ¿no? Definir, yo tengo una definición propia, obviamente basada en definiciones de otros autores. Todos los temas han sido trabajados por alguien ya, ¿no? Mi definición, me parece importante definir pandillas, es decir, cuál es la frontera entre pandillas y cártel o entre pandillas y grupo de amigos del barrio y tal. Y mi propuesta, trabajando pandillas ya por más de una década, qué es aquello que no puede faltarle a un grupo para convertirse en pandilla, para ser entendido como pandilla. No es el uso de la violencia, en tanto que hay pandillas que no usan violencia en el mundo. No es un sistema de símbolos de identificación, que eso también lo tienen los Boy Scouts, o las barras de fútbol, que por cierto en Honduras también derivaron en pandillas algunos de ellos. Tiene que ver, y mi propuesta para definir pandillas, en todo caso para definir maras, es un grupo cuya apuesta fundamental es el mantenimiento de un sistema de agresiones recíprocas con un grupo muy similar, es decir, una especie de juego serio. Estos grupos, para que se entienda mejor, ¿no? Siempre a nivel, por una forma, una cuestión didáctica, siempre digo, una pandilla se luce muy parecido a dos boxeadores. No tienen las pandillas entre sí, por mucha violencia que veamos, no tienen en realidad un conflicto profundo, una diferencia profunda en cuanto a algo. Y esta es una pregunta recurrente que siempre he tenido cuando hablo con pandilleros y he hablado con varios. ¿Por qué pelean? Sobre todo, ¿por qué pelean la Mara Salvatrucha y el Barrio 18? Nunca han sabido ofrecerme una respuesta coherente. Hablan de cadenas de venganza. Bueno, estos cabrones mataron a mi primo y por tanto yo los mataré a ellos o a sus primos. Eso es una cadena de venganza, eso no es un conflicto profundo. Entonces yo diría eso, ¿no? Lo primero es, eso es una mara, eso es una pandilla en todo caso. Un grupo que le apuesta a una especie de juego serio, porque ese juego les permite existir en la sociedad y les permite acumular ideas de prestigio, identidad, respeto, etcétera, todo lo que se busca a esas edades, ¿no? En el caso de Honduras, y yo me atrevería a decir en el caso de Centroamérica,
quedan muy pocas pandillas, quedan otra cosa, ¿no? En el caso del Salvador, pues ya lo vimos, ¿no? Yo me atrevería a decir que las maras por el momento están completamente desplazadas o anuladas por un estamento mucho más grande, que es la mafia de Estado. Un grupo, una forma criminal mucho más sofisticada. En el caso de Honduras es diferente, porque estas pandillas, con todo su sistema simbólico, con todo un sistema de ritos, casi que con un idioma propio y con una serie de actividades, es decir, que si lo recordás en nuestros años pues, estudiando estos temas, si te fijas bien, no eran grupos eh, enfocados esencialmente en la acumulación de capital económico. Tenían muchos sistemas, rituales y tal, y muchas prácticas sistemáticas y recurrentes enfocadas en el incremento de capital social, de respeto, de identidades, de estatus, que no redundaban en plata, vaya. Eso en Honduras ha cambiado, es decir, y yo me atrevería, incluso lo podemos hablar más adelante, ha sido proyecto de una persona y de su grupo de allegados, ¿no? El de Porky en concreto, que tiene uno de los apodos pandilleros menos vistosos. En el caso de la Mara Salvatrucha, en Honduras, que creo que aterrizando en tu pregunta, hace mucho tiempo que le apostaron conscientemente a dejar de ser una pandilla, a sacudirse ese conjunto de normas, valores sociales y concepciones y rituales que los hacían más pesados y más lentos a la hora de generar capital. Y se han ido convirtiendo en una empresa criminal. Yo siempre pongo este ejemplo y con esto cierro mi respuesta. Una de las entrevistas más reveladoras que yo tuve en San Pedro Sula, ya en el 2019-20, por ahí, 21, cuidado, tendría que revisar, es una persona me estaba llevando hacia un negocio grande de la MS, que es el reciclaje a gran escala en San Pedro Sula, que lo lleva la Mara Salvatrucha. Eh, y él como miembro de la Mara Salvatrucha me estaba llevando a ese lugar, ¿no? Y yo le estaba preguntando lo que le preguntamos los que investigamos estos temas, son preguntas recurrentes a los pandilleros, que cuándo se brincó, es decir, cuándo se incorporó a la pandilla, y si el ritual le dolió mucho, ya que es un ritual violento de golpes y tal. Y el tipo parecía no entenderme hasta que me paró en seco y me dijo, creo que no has entendido. Yo no soy marero, yo no soy de la Mara Salvatrucha, yo trabajo en la Mara Salvatrucha. Con eso me quedó muy claro en lo que se ha convertido esa estructura, al menos en Honduras. Es interesante también escucharte porque no sé si te acuerdas, pero en 2016, si no me equivoco, escribiste un artículo que era un artículo muy crítico frente a la postura de Douglas Farah. Douglas Farah había puesto en la mesa, Douglas Farah, para los que no saben, es un periodista o ex periodista que ya tiene su propio centro de investigaciones y hace muchos estudios en la región sobre crimen organizado y sobre las pandillas. Y en un artículo, en varios artículos, él había puesto en la mesa la idea de la transformación de la misma pandilla. eh, y en ese tiempo estabas resistiendo esa idea. ¿Cómo ves ahora si vas y echas una mirada atrás a lo que percibías, lo que era la pandilla, lo que tú percibías en ese tiempo y lo que percibía Douglas Farah? ¿Se está acercándose las dos visiones, se puede decir, o sigue siendo una brecha entre las dos visiones? Probablemente fui muy duro con el colega Fara en aquel momento. A ver, no, recapitulando un poco, ¿no? Lo que en aquel momento proponía Douglas Fara, quien ha sido un investigador a quien respeto mucho cuando tuvo su rol como periodista, por supuesto. En aquel momento lo que se proponía es que la Mara Salvatrucha se estaba convirtiendo en una especie de ejército con posibles vínculos con los grupos terroristas islámicos. Y el conjunto de, y el conjunto o sí, el cúmulo de pruebas para esta asociación tan importante, ¿no? ¿Te imaginas la mala salvatrucha vinculada a ISIS o a estos grupos? Hombre, sería una cosa para preocuparnos. Y aquel artículo del colega para poner en contexto a la gente que no conoce
eso, ese artículo proponía, decía que a través de algunas informaciones que él tenía, los MS se estaban entrenando con gente del ejército para hacer una especie de eso, también de ejército, valga la redundancia, y decía que él encontraba algunas similitudes Creo, peligrosas creo entre que la MS. para ser justo con Douglas no era tan exagerado, pero sí entiendo más o menos el sentimiento, porque sí, sí, pero bueno, Claro, y entonces yo lo que decía era, y las similitudes que ofrecía era que había jóvenes en ambos grupos y que eran extremistas. Y yo le respondía, pues es que esas similitudes las va a encontrar, señor Fara, entre la Mara Salvatrucha y sí, el Army y algunos partidos políticos y probablemente gente que juega fútbol. Eh, no, yo nunca he estado en desacuerdo en que estas pandillas estuvieron, creo que lo culminaron y en El Salvador, el caso de El Salvador, pasadas, escalar, tuvieron una apuesta muy clara con escalar en la claro, fauna en el bajo criminal, mundo, es decir, sí. claro, ir escalando hasta convertirse en eso, en cárteles o en crimen organizado, que en algunos lugares y en algunos espacios lo lograron. San Pedro, perdón, Honduras, pero sobre todo San Pedro Sula, el norte hondureño, es un claro ejemplo de eso. Lo que sí creo es que se malentendió muchas veces esta evolución. En el caso de El Salvador, regresando al aquel intercambio con el señor Fara, en el caso de El Salvador no se estaba volviendo un ejército. Las prácticas que les hicieron caminar hacia una mafia, que lo eran, no tenían que ver con el poder de fuego y quedó ampliamente demostrado cuando trataron de enfrentarse directamente y empezar un intercambio bélico con el Estado, que fue un intercambio que definitivamente perdieron el Estado y los grupos parapoliciales y Ujú, paramilitares que los publicamos en Inside Crime dieron una auténtica golpiza a las pandillas porque no son un ejército, sí, no sabían manejar las sí. armas como tal. Por ahí va la cosa. Pero cuando ves, volviendo a Honduras, cuando ves a Porky, ves, es emblemático de la transformación y no sé si quieres explicar un poco más de quién es Porky en esta historia. Sí, sí, por supuesto, en el libro hay un capítulo, dos capítulos grandes hablando de Porky, y insisto, tiene probablemente de los apodos pandilleros menos peligrosos o menos vistosos, ¿no? Digamos que hay apodos mejores. Pero bueno, esta es una persona que tiene todo el perfil, cumple exacto el perfil pandillero de toda Centroamérica, insisto con esto, probablemente de las pandillas de América Latina, que es niño abandonado por su familia en condiciones muy agresivas, sufriendo una violencia sistemática muy fuerte, muchos sistemas de opresión y de exclusión que sufren los niños, encontrándose con gente con una propuesta diferente, porque se encuentra con algunos deportados de la Mara Salvatrucha, concretamente una persona muy importante en el norte hondureño, los que saben de esto les no sonará el nombre, era un deportado alias el Indio Ujú, de Liguar, si mal no recuerdo, de ujú, República de Liguar, si mm, mal no recuerdo. eh, es quien brinca, porque quien adopta, porque en esa especie de familia disfuncional que es la Mara Salvatrucha, ¿no? Esa especie de familia terrorífica que es la Mara Salvatrucha, y porque empieza a crecer en la violencia en aquellos años donde la violencia lucía como algo caótico. Pasado el tiempo, Porky y otras personas, Cuervo, por ejemplo, y Campbell, por ejemplo, que los hondureños sabrán perfectamente de quién hablo, viejo Campbell, empiezan a tener a medida, y es curioso porque es a medida que ellos mismos van creciendo y a medida que ellos mismos van teniendo necesidades diferentes al estatus de la identidad, porque van haciéndose adultos, ¿no? Empieza un proceso de adultez en estas pandillas, que antes le apostaban con todas sus fuerzas a ganar una pelea afuera del Liceo Morazánico con cadenas y bates, luego eso pasó a un segundo plano y lo más importante era generar un sistema de acumulación de capital. Y en eso creo que Porky y esta gente de la que hablo, esta generación, digamos, de pandilleros, tuvo una especie de visión criminal muy sofisticada. Le apostaron, y esto sonará fuerte, ¿no? En otros lugares de Centroamérica, le apostaron a quitar
de sus prácticas y de su forma, perdón, de su modo vivendi, la extorsión, que en Honduras se le llama impuesto de guerra, se le llamó muchos años impuesto de guerra o renta, que hace alusión a una extorsión sostenida y sistemática, porque ante su apuesta, que además fue una apuesta funcional y exitosa, de meterse en el mercado de la droga, pudo prescindir de las extorsiones. Y la Mara Salvatrucha se metió, y esto es algo de lo cual nos dimos cuenta, en la primera embestida fiscal, digámosle así, contra la Mara Salvatrucha en toda Centroamérica. Se llamó Avalancha y fue en el 2015-2016. Alguien me corrija el año si me estoy equivocando. Avalancha, que fue un trabajo excepcional de parte de un equipo de fiscales muy valientes, mostró al mundo qué es lo que era la Mara Salvatrucha en Honduras, sobre todo en el norte hondureño. Y vemos una serie tan grande de negocios que nos hace recordar a los Zetas. Solo decirme un negocio en Honduras y la Mara Salvatrucha lo tenía. Incluso, y esto puede ser cómico en un sentido muy oscuro de la comicidad, tenían funerarias, tenían hospitales, tenían carguas, tenían gasolineras, tenían bares, tenían prostíbulos, ventas de cerveza, vendían gas, agua, casas, alquilaban carros, tenían, en fin, el negocio que se te ocurra. Lavado de dinero, y además entendieron otra cosa, porque su generación, su pequeña generación, entendieron que por Honduras pasa un río inmenso con muchos peces y que esos peces dan para alimentarlos a todos. Y ese es el tráfico de cocaína. Casi el 80% de la cocaína que va para los Estados Unidos pasa por Honduras. No todos los grupos en Honduras, la MS definitivamente no, el barrio 18 menos, no todos los grupos tienen posibilidad de tomar esos peces y mandarlos a Estados Unidos. Pero la MS descubrió que, si bien es cierto, no tenía esa capacidad o esos contactos, sí podía quedarse con un poco de ese río y hacerlo circular por Honduras. La crisis, la epidemia de derivados del alcaloide, de la cocaína, que hay en Honduras, es en gran medida producto de esta nueva apuesta de la Mara Salvatrucha, que en términos sencillos fue tomar cocaína, vender sus servicios para el traslado y quedarse con una parte importante que distribuían en Honduras en forma de crack. Esa fue la apuesta de la De Mara las, Salvatrucha. sí, Y, está, de las transformaciones más y ahora me chocantes está saliendo, que hubo, ¿no? Esto es, sí, Gutiérrez. definitivamente, o sea, toda esa transformación de un grupo netamente depredador, de dejar de extorsionar, es un salto gigantesco en ese sentido. O sea, sí es salir de una planeta y entrar a habitar otra planeta completamente. Es increíble esa transformación y lo que se ha visto en Honduras en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, anécdota chistosa, si lo querés ver así, la única entrevista que se le ha hecho a Porky, que se la hice, de hecho, en el penal de máxima seguridad en El Mm, Pozo, en la única vez que los líderes pandilleros de Honduras han hablado públicamente, se han sentado con un mm, periodista, que fue en esa ocasión. En el caso de la MS fue Porky, en el caso del Barrio ujú, 18 fue Tacoma. ujú, Perdón que no recuerde los nombres ahora, estoy refiriéndome a ellos por sus tacas pandilleras, porque además tienen varios nombres ujú, legales. ujú, Eh, en esa ocasión, yo me esperaba hablar con un líder mucho más pandillero, vaya, y me encuentro con un representante prácticamente de un cártel, ¿no? De una empresa criminal, esa es la palabra, más que cártel, de una empresa criminal. Estaba hablando con un CEO de una empresa criminal y le estaba yo preguntando, pues tratando de provocarlo un poco, le digo, porque habrá sido muy difícil convencer a tu ejército, a tu estructura, que dejen de mm, extorsionar, en tanto que vivieron de la extorsión un chingo ujú, de años. Eso habrá sido difícil y habrás tenido resistencias. ¿Qué les das a cambio? Es decir, les quitas, les cerras un ujú, grifo. ¿Qué grifo les ujú, abriste? Me dice, hay muchas formas de hacer dinero. Me dice, no solo la extorsión. La extorsión, mm, además, nos estaba condenando a muchos miembros a la cárcel y estaba siendo muy complicado.
nos generaba mucha violencia de resistencia de parte de la población. Entonces hay otros negocios. Y yo le digo, la droga. Por se ríe y me dice, no, Juan, no solo de droga vive el hombre. Mira, lo has Sí, dicho, ahora, pues lo has dicho, pero no sé si lo capto 100%. Tú dices que ya la estructura, la figura de lo que es la pandilla callejera desapareció. Ya no, ¿y tú crees que ya no vuelve o se vuelve con otros aspectos, con otro modelo? Porque si no podemos hablar, cuando estamos hablando de personas que tú perfiles en el libro como Porky o incluso con el mismo Tacoma, que del barrio 18, un líder del barrio 18 ahí que encontraste en la cárcel, si esos grupos se han industrializado, todavía hay espacio para otros grupos un poco más crudos de la calle que juegan que están en ese sí, juego suma cero que tú explicaste antes. para, para ser más claros, yo creo que el tiempo de las maras terminó. ¿Verdad? Varios puntos. Creo que el tiempo de las maras, como las conocimos, como las definimos, bueno, como las definieron otros, ¿no? En los 90 académicos muy atinados, creo que esa mara, la mara entendida como una especie de pandilla mesoamericana que tiene sus orígenes en la migración californiana y tal, yo concretamente le llamo pandilla de origen californiano, si alguien no quiere usar el término mara, eso terminó. Ese cliché y ese estilo pandillero que tuvo sus orígenes en los cholos, en los pachucos de angelinos de los años 40, con una estética determinada, con una posición concreta en las débiles democracias post-conflicto de Centroamérica, terminó. Eso creo que terminó. Por supuesto, estos procesos son largos, ¿no? De procesos largos que están todavía ocurriendo. Y creo que las pandillas, sobre todo de Honduras y del Salvador, vivieron ese proceso, vivieron ese proceso de manera muy clara, ¿no? Que es un proceso que además de una apuesta importante por el dinero, por la plata y por la acumulación de capital, tuvo además una característica importante, que era el acercamiento con el universo político. Esta es una característica que tuvieron muy claramente y que en Honduras la siguen teniendo. Ya pasamos ese tema si querés. En El Salvador todavía quedan no vestigios, todavía estamos terminando de entender los últimos acuerdos de las pandillas con la dictadura de Bukele. En Guatemala es diferente, porque las pandillas nunca fueron tan fuertes, pero aún en Guatemala trataron de acercarse a la política. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Esas maras, esos grupos de origen californiano, con esa, con ese núcleo identitario ya no existen. En gran medida porque en gran medida porque los lugares donde se desarrollaron se transformaron completamente. Los estados, las democracias, digamos, de los años 90, por eso digo post-conflicto, me refiero al conflicto de la Guerra Fría, ¿no? Post-muro de Berlín, se cambiaron muchísimas cosas, ¿no? Empezaron procesos donde los gobiernos fueron volviéndose cada vez más fuertes. Realmente eran gobiernos muy débiles en los 90. Es cierto que Honduras no tuvo un conflicto político-militar, pero sí tuvo un conflicto político. Y sí hubo, aunque no llegó a desarrollarse, hubo insurgencia. Y dio bastantes pininos la insurgencia armada, los hinchoneros, etcétera. Pasa que eh, fue abortado ese proceso. En El Salvador no, o en Guatemala tampoco. Ajá. Pero esos Ajá, grupos, dime. para ir terminando, esos grupos, esas pandillas que vemos que todavía siguen reproduciendo algunos medios, ya no existen. Esos muchachos con la cara tatuada, con una apuesta por la identidad y los rituales pandilleros y los Night Cortés y hablar de otro Torra, Mejo, Feca y Tosipán y todo este rollo de hablar al revés que tenían, ya no existe. Ujú, Son empresas criminales, ujú, o en el caso del Salvador, fueron empresas criminales. sí. Bueno, vamos a ver con el tiempo, esa es la posición tuya. Puede haber otra manifestación, o se manifiesten de una manera un poco distinta y pueden ser
cosas parecidas o que cumplen con las necesidades que tú decías, porque no todo el mundo puede entrar en el mundo, en el bajo mundo de ese alto nivel. De hecho, es un espacio para pocas personas, la verdad. Y lo que representaba ese espacio de la pandilla callejera era un espacio para muchos y era un espacio más bien social. Entiendo que existen más razones sociales por las cuales entran y ocupan esos espacios porque van creando una comunidad que son distintas a las razones por las cuales van a entrar en el crimen organizado más sofisticado. Pero hay poco espacio para eso y creo que todavía hay muchos, sobre todo muchachos, que están ahí perdidos, aislados, con problemas, que sufren violencia, abuso, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hacen que haya pandillas callejeras a lo largo de la historia. Entonces, yo Sí, difícilmente yo, creo que haya terminado lo que es la pandilla callejera, diría yo. no, y me parece una postura más razonable esa. De hablar del futuro, pues que uno cuando habla del futuro siempre está la posibilidad de quedar en ridículo, Ujú, de luego. Yo no diría que no se van a, pues porque es lo que uno siempre aspira, ¿no? Poder estudiar los procesos y la historia para poder de alguna manera predecir el futuro, que sería lo ideal, ¿no? O lo que muchas veces se espera de los académicos, ujú, es lo que esperamos a veces de los intelectuales. Yo no estaría tan seguro, ya hemos fallado tantas veces con las predicciones en sí, Centroamérica. Yo no diría que no van a regresar o que no van a haber otros grupos. Lo que diría es en este momento, estos años, ¿no? Obviamente hablamos de procesos mm, largos, ¿verdad? Estamos en un proceso liminar, como dirían los antropólogos, liminoide, o de transición cambio, donde las estructuras se resisten de alguna mm, manera y arrastran algunas mm, características y las van combinando con las nuevas sí, características, moldeando grupos muy sui sí, generis. O sea, si vemos empresas criminales, bueno, vos lo has visto quizás más que nadie, empresas criminales, las de Brasil, el primer comando de la capital, el mismo tren de agua, mm, etcétera, los ujú, Zetas, todavía arrastraban características de sus orígenes. ujú, El primer comando de la capital, el comando Vermelho, arrastraba algunas características carcelarias cuando realmente ya no eran una estructura meramente carcelaria. La empresa MS-13 de Honduras ya no es una pandilla, pero arrastra características mm, pandilleras. Los escuchas hablar, algunos todavía tienen tatuajes o se resisten a abandonar aquellos ujú, rituales. Ya las clicas ya no importan. ujú, Pero todavía ellos saben, cada pandillero sabe más o menos a qué clica pertenece. sí, Ya no importa eso para la empresa, pero todavía hay una especie de identidad que se resiste a morir y estamos en ese ujú, proceso. Eh, Ojo, el mundo está cambiando un montón. No sabemos si va a haber mundo la otra semana. En el caso de que lo haya, las características internacionales puede que potencien o que estimulen o que hagan que sucedan estados más ujú, débiles, puede ujú, ser, y que en ese sentido crezcan nuevamente expresiones barriales, como bien vos decías, que vuelvan a llenar las expectativas de este ejército de muchachos sin mm, identidad, ¿no? sí. Sí, eso diría yo. Definitivamente. Mira, les digo a los oyentes ahorita por este espacio de Twitter que existe un espacio donde ustedes pueden poner sus preguntas para Juan. No hemos tocado todos los temas del libro, por supuesto, pero sí hay un tema, un último tema que sí quisiera tocar contigo, Juan, que tiene que ver con el libro. Y es ese aspecto que tocas con la ayuda internacional. Estamos obviamente en un momento importante en lo que es la historia de la ayuda internacional por parte de gobiernos extranjeros y entidades como USAID. Y en el libro tocas un tema muy sensible que es
ese balance o equilibrio que busca un USAID en ayudar a bajar los índices de violencia, eh, pero tal vez a la vez eh, crear no sé si por la naturaleza de su propio trabajo, por los intereses de los mismos que trabajan ahí, pero terminan tal vez poniendo en riesgo los mismos pobladores que pretenden ayudar. Es un dilema que veo que presentas en el libro y creo que es algo que es interesante en este momento que estamos debatiendo el papel de esa misma ayuda internacional. ¿Cómo lo percibes y cómo lo querías? O sea, ¿cómo cabe dentro de lo que estás intentando contar en el libro? Hubo varias cosas, eso me decía, de hecho, eso es un capítulo, una parte del libro bien importante, ¿no? Y es difícil para mí hablar sobre esto porque soy una persona que estoy en contra de como se ha conocido hasta ahora, que básicamente es un intervencionismo que tiene que ver con la agenda de los Estados Unidos, concretamente con la agenda económica. Eh, Contra ese intervencionismo estoy en contra. Estoy a favor de un intervencionismo mucho más colegiado, ¿no? Es importante desde que se generó, desde que se formó, ya no Naciones Unidas, hablando de la Liga de las Naciones, hace décadas, es por una necesidad, hay una necesidad de resolver los problemas en colectivo y de apoyar a los países cuando no pueden resolver sus problemas, así diciéndolo a grosso modo, ¿no? Que es un poco el objetivo teórico de las Naciones Unidas que ha fallado tantísimo. Entonces, como te digo, tengo posturas encontradas en relación al intervencionismo. Hablando concretamente del intervencionismo de los Estados Unidos en Centroamérica y en Honduras, que está a años luz de Guatemala y El Salvador, quiero decir es que creo que partimos de una premisa equivocada. Es que yo al menos lo visto, no partiría de la premisa que el objetivo primario de estos estamentos es ayudar a resolver los problemas internos. Creo que hay mucho de eso y creo que hay muchísima gente valiosa. Yo he conocido muchísimos, no sé si funcionarios es la palabra, pero bueno, mucha gente de USAID y de otras instituciones que sí tienen ese objetivo. Creo que como institución y como lógica de intervención no lo tienen. En Honduras, en los otros países, por supuesto que también, ¿no? Pero en Honduras se ha confundido y se ha mezclado mucho de una forma terriblemente peligrosa la cooperación con la inteligencia. Y con la inteligencia me refiero con el espionaje, vaya. Eh, los Estados Unidos lo han hecho muy mal mezclando estas cosas porque han puesto en riesgo a muchísimas personas. Quiero yo hablar de más en este espacio, no quiero poner en riesgo a algunas personas que intento proteger en el libro, y que de hecho me quedo corto contando algunos. Protegerles, pero en Honduras vemos muy claramente cómo, por ejemplo, Creative estuvo jugando a ambos bandas, haciendo programas de desarrollo por un lado y prácticamente yo no diría con la otra mano, diría con esa misma mano, con varios dedos de esa misma mano, obteniendo información de inteligencia policial o incluso obteniendo información, te pongo un ejemplo muy claro, en el tiempo de las caravanas, que también hay un capítulo de esto en el libro, de las caravanas de migrantes, parte de estos mismos estamentos de USAID, Creative y esta gente estuvieron involucrados en obtener la información de los líderes, entre comillas, o de los organizadores de estas caravanas para desarticularlos, ¿no? Para desactivar aquello. En ese sentido, pues creo que se nos cae un poco la narrativa que están para ayudar, están para protegerse. La mayoría de proyectos iban en función de prevenir la violencia, pero si te metías a verlos de cerca, estaban obteniendo información de inteligencia en los barrios para luego golpear las estructuras, que no está mal, pero no lo mezcles con cooperación. Y estaban tratando de todas las formas posibles, casi que de hacer proyectos para convencer a la gente de no ir a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues hay un dilema de agendas y hay un dilema
de objetivos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que estaría en desacuerdo con esa premisa, por supuesto. O sea, la idea de que ninguno llega allá para ayudar o para llenar los mismos espacios que el mismo gobierno, y eso jugando el abogado de diablo, los mismos espacios que el gobierno no ocupa, los mismos espacios que las mismas instituciones no están llenando, enfrentando los mismos dilemas que no enfrentan los mismos gobiernos locales, o hasta las mismas instituciones locales, bien sean gubernamentales o no gubernamentales, por una razón también que es bien importante tomar en cuenta, creo yo, y es que llegan con otro tipo de capital. El capital Claro, político con el cual está jugando un USAID es distinto que el capital político que tiene un Daniel Pacheco, el pastor que está claramente. allá en Rivera Hernández. Y hay que entender eso y tomarla, pero lo que veo en tu argumento también es ligar netamente lo que es todo ese trabajo con lo que es la parte policial, la parte de investigación y el intento de desmantelar las mismas estructuras pandilleras. Y creo que es muy complejo, digamos, no necesariamente el intento es eh, llegar a ese punto, pero se puede hacer el traslape y eso lo explicas bien. Y a veces ese traslape de esos trabajos, de llegar a reducir la violencia, por decirlo así, tienes una meta, reducir la violencia y llegas a tener un programa que, por un lado, está con un programa que ayuda a los niños después de la escuela a jugar fútbol. Y por otro lado, Claro. tienes psicólogos. Entonces, tienes los dos lados. Entonces, como digamos, mi queja principal con eso sería poner todo en el mismo saco, diría yo. No, por supuesto, y evidentemente mi postura está intervenida por lo que he visto, ¿no? En San Pedro Sula y por el actuar de estas personas que he documentado de cerca. Evidentemente eso no alcanza para definir a toda la cooperación, ¿no? Lo que yo sí creo es que, y nuevamente, como decirte, para mí complicado, que estoy en contra de este tipo de intervencionismo, de este tipo, no de todo, eh, creo que debieron haberle apostado a las causas que generaban o que generan todas estas desigualdades, que al final de cuentas son el motor de la violencia. Usando nuevamente un ejemplo, si querés, didáctico, creo que se le apostó durante mucho tiempo. Imagínate que tenés una olla con agua hirviendo, con mucho fuego debajo, y se le apostó a ponerle hielos para que no hirviera. Y creo que eso de alguna manera refleja lo que yo documenté en San Pedro Sula y en otros lugares de Centroamérica. Mm, Y mientras se le ponía hielo, pues investigan a líderes comunitarios, a pandilleros, a políticos opositores, etcétera. En el caso de Honduras, o se estimulan golpes de Estado. En ese sentido, creo que bien pudimos haber prescindido del hielo, ¿no? mm, Casi que decirles, amigos, si van a ayudar, quitemos el fuego, digo, ujú, probemos, ¿no? O ayudemos a reducir el fuego. ujú, Eh, ujú. Eso es lo que creo de la cooperación. Entonces creo que está mal, estuvo mucho tiempo mal enfocada, sirvió muchísimo en algunas comunidades, por supuesto que sí. Creo que deberían, en mi caso, en mi opinión, es de haberle apostado a proteger más las democracias, Ujú, cosa que en El Salvador evidentemente ha fracasado, ¿no? ujú, Pero también en Honduras no se protege la democracia dando golpes de Estado, por fatal que me caigan en lo particular el nuevo gobierno y el proyecto político de Mel Zelaya ligado completamente a los narcos, como todos los gobiernos,
y como toda persona con poder, pero sí creo A que ver, la intervención, supuestamente ligado a los narcos. supuestamente ligado a los narcos, sí. Bueno, ustedes publicaron una investigación maravillosa con videos muy perturbadores donde gente, digamos, enfocada en el, digamos exportadores, digamos, donde algunos exportadores estaban hablando con familiares Ajá. directos del actual, de una persona importante en Honduras. En fin, pues eso es lo que tengo que decir sobre USAID y sobre el Sí, intervencionismo. no, pero no, tienes mucho más que decir sobre eso, porque en el libro, en el libro comienzas el libro no comienzas el libro, pero sí hay una parte importante de la intervención gringa que parte desde la llegada de las empresas más grandes, obviamente la empresa bananera que va creando lo que es el espacio en el cual se va creciendo este mundo de pandillas y crimen, o sea, los lancheros y todo lo demás, que eso es para ti una extensión del mismo proyecto, si no me equivoco. O sea, no sé si puedes como profundizar más en esa idea que creo que pones ahí en el libro. Lo ha resumido mejor que yo, lo ha resumido mejor que yo, es una extensión. Como te decía al principio de esta plática, pues una de las apuestas mías es tratar de explicar este lugar desde todas sus aristas, y una de esas aristas es la arista histórica. San Pedro Sula en realidad no es una ciudad como la conocemos, una ciudad antigua o colonial, y lo podés ver en su infraestructura. San Pedro Sula es de alguna manera el resultado, San Pedro Sula, la grande que conocemos, no el pueblito que era antes de la llegada de las bananeras, es de alguna manera el resultado de la llegada de las grandes bananeras, que en el caso de Honduras no fue solo, por cierto, la United Fruit Company, estaba los hermanos Bacaró, habían más, eso es diferente, por ejemplo, a Guatemala, donde la United prácticamente era el Estado. Y esto fue generando unas condiciones, lo cuento en el libro, de acumulación de población desorganizada, completamente desorganizada, donde ofrecían salarios ligeramente por encima de las mineras o de los jornaleros diarios. Y esto de unos años, en cuestión de 5 o 10 años, principios de siglo, por ejemplo, mutiló todos los cultivos, en gran medida, la lógica de subsistencia campesina, porque la gente se iba a trabajar a la bananera de todos lados de Honduras, apiñándose en estas ciudades de la costa, de la parte caribe hondureña, de manera desorganizada. Si lees los periódicos de los años 20, la, los eventos de violencia que habían en los enclaves bananeros, en los barracones donde vivían, donde mal vivía esta gente, eran terribles. Y si nos vamos un poquito más atrás a leer las crónicas periodísticas y las crónicas policiales de la parte norte de Honduras, pareciera que está hablando del 2018 en la Rivera Hernández. Estas empresas bananeras que estaban compitiendo por el espacio Mm. en Honduras, que estaban compitiendo por el espacio, le apostaron a crear sus pequeños ejércitos. Y cada una de estas empresas, incluyendo la United Fruit Company, a quien se le llamaba el pulpo, Mm. por sus características pulpoides, estaban peleando, tenían sus pequeños ejércitos y Mm. cada una apostaba por un caudillo diferente. Mm. Uno de los análisis de aquellos tiempos se ha empleado en esta especie de pequeños ejércitos a tantos hombres jóvenes que terminando los conflictos bananeros, esta gente ya no tenía en qué emplearse y habían perdido la capacidad de trabajar en el agro o en sus pequeñas parcelas. Vaya, eso genera prácticamente de una línea directa al problema de pandillas, Mm. bandas y crimen organizado que tenemos ahora. Lo que cambia es que ahora se exporta cocaína. Antes se exportaban bananos. Lo digo en el libro. Si vamos a hacer una competición de qué planta se ha regado con más sangre, hombre, ahora nos asustamos de todo lo que deriva la cocaína, ¿no? De toda la sangre y los cárteles y las dictaduras que genera la cocaína en América Latina. Pero es que hay que irnos un poquito para atrás y el banano los deja pequeños. Es que lo que generó la bananera, el enclave bananero en Honduras, es una transformación social abrupta, terrible.
Y yo creo que esa es la base de lo que tenemos ahora. Honduras no sería Honduras. No podemos, es imposible explicar Honduras sin los años del enclave bananero, imposible. La exportación también es de personas, o sea, exportan Ya, claro, migrantes, claro. eso es lo otro, y eso también lo tocas, o sea, ahí hay una sección entera que se trata de la migración masiva, las caravanas, entre otras migraciones que se han hecho a lo largo de los años, pero había un personaje en particular que me llamó la atención mucho, y que lo tocaste. Eh, bueno, es un tema difícil porque es una persona, Alejandro Solalinde, que es un sacerdote mexicano que tiene una fama de ser el receptor por excelencia de los migrantes y que Fue. termina tomando una posición distinta. ¿Qué es lo que te dice cuando piensas en la historia, un personaje como qué es lo que te dice la transformación de Alejandro Sololinde en ese sentido? Esta parte probablemente es una de las partes más personales del libro, porque yo empiezo, se podría decir que yo empiezo mi carrera siendo voluntario, me fui muy jovencito a ser voluntario al albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, que lo dirigía Alejandro Solalinde, y me pareció, porque lo era, una especie de santo, una especie de mártir de la humanidad, un hombre que ante todo, ante tantas adversidades, fundó un pequeño albergue para, siendo mexicano, ni siquiera centroamericano, para apoyar a esa marea humana que llegaban desarrapados y con hambre y perseguidos y violadas y abusados. Y no solo tenía este albergue, sino que se enfrentó de cara, y lo vi en vivo, a narcos, a políticos, a alcaldes, al mismo racismo de la población mexicana que quería prender fuego a los migrantes acusándolos de que se robaban y violaban a los niños. No, esta figura maravillosa en el tiempo de las caravanas, cuando se dan las yo lo conocí en el 2007, 2008, estuve por allá, 2010 incluso, esta figura maravillosa que yo me vuelvo a encontrar, que fue de hecho la esperanza de muchas caravanas que eran guiadas por gente que ya había migrado mucho antes y que eran una especie de guías, porque la caravana, de alguna manera, las caravanas fueron eventos eh, muy espontáneos, no estaban organizados y no querían estarlo. Yo vi como casi linchan a una persona porque quería ser líder de la caravana. En fin, había una esperanza en esta figura como en otro montón de figuras. Y como te digo, es una cosa que es la parte más personal del libro, pues yo también tenía esa esperanza, pero la caravana se da con las narices cuando escuchamos a Alejandro Solalinde repitiendo lo que había repetido el mismo Juan Orlando y se decía en Estados Unidos, que la caravana consistía en un movimiento de desestabilización, y Solalinde lo decía, para el gobierno de López Obrador, y que esa gente estaba pagada para migrar y que no eran bienvenidos y que no era así que se migra y que estaba mal hecho y que la gente que de hecho algunos fueron arrestados y que alguna gente que colaboró en la organización, digamos, humanitaria de las caravanas eran prácticamente unos espías desestabilizadores. Hombre, si me preguntas a mí de manera nuevamente bien personal, creo que eso es lo que sucede cuando un político se te mete en el corazón. Y lo hemos visto no solo en Alejandro Solalinde, no solo en México, lo he visto en El Salvador, donde analistas que yo respetaba y gente muy crítica, ya con un político en el corazón, cambian completamente. Y creo que ese es... Pero, ¿qué eh, es lo que te dice? O sea, te dice o sea, Solalinde es el mismo, pero de no, no, repente no, 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 no es el mismo. creo que no. Él cambió. Creo que no, a ver, de una manera, si querés, muy poética, en el libro lo que digo es, ese no es Alejandro Solalinde. Alejandro Solalinde se quedó allá en las vías del tren, enfrentándose a los narcos, dejando que lo bañaran con gasolina para proteger a los migrantes. Este no, este luce como él y habla como él, pero este no es Alejandro Solalinde. Entonces, eso es lo que yo te respondería Pero es en ese la caso. fuerza de la ideología. La ideología es, o sea, entra y ya no.
Ya no, Cuando un político se te mete en el corazón, realmente estás muy jodido, estás muy jodido. esa es Y la como es, lección, una cuando lección un de político se vida. te mete en el corazón, es mejor que se te meta un gusano en el corazón, es la verdad. Eso sí, ese es el título del próximo libro. Bueno, ya. Bueno, por último, la última parte realmente redondea las ideas que tienes desde el inicio y también es un fin poético, termina en el basurero. O sea, Claro. es terrible, ese es el peor lugar. ¿Qué es lo que te enseña el basurero? O sea, ¿qué es lo que te dice? Lo que me dice en términos, si querés, académicos, es la lógica extractivista sigue vigente. Cuando la United Fruit Company, en los principios del siglo XX, 2000, perdón, 1920-30, la United Fruit Company tenía toda una estrategia publicitaria en Estados Unidos para convencer a los gringos de comer más bananas. Y lo que planteaban en esta estrategia, y lo hacían con caricaturas en la televisión, le llamaban el círculo viviente, que era un círculo donde las bananas producían riqueza para los países del Caribe, del tercer mundo, y luego llegaban y eran demasiado saludables y los niños debían de comerlas, y entonces con ese dinero pues se compraban bananas y era una especie de círculo donde ganaban todos. Lo que me encuentro con la basura es un gran negocio, un gran espacio a cielo abierto, donde se bota toda la basura de San Pedro Sula. Y en teoría, este es un relleno sanitario muy eficiente, muy tecnológico, donde se trata la basura, se separa del lipsidiado, que es esa agua repugnante que sale de la basura, y se recicla. En realidad, cuando logro entrar, lo que me doy cuenta es que es un lugar gobernado por la Mara Salvatrucha en asocio con empresarios y políticos, donde tienen a niños prácticamente esclavizados, sacando plástico, sacando cobre y sacando estaño. Para llenar unas grandes costales y luego vendérselos a la empresa Invema, que a su vez los vuelve materia prima y entonces los exporta a Estados Unidos, a Fisher Price, a Reebok, a Coca-Cola, para que los blancos se sientan menos culpables a la hora de que consuman su porquería. Entonces me encuentro que sigue el mismo círculo viviente y te digo, esa es la lección que me dejó conocer uno de los lugares más horribles. En aquel momento era el lugar más horrible, más triste, más desolador en donde yo había estado. Ahora ya no, ya conocí Puerto Príncipe, pero, pero bueno, esa es la lección que me dejó conocer el basurero de Locotillo en San Pedro Sula. ¿Por qué terminar con la basura, con el basurero? ¿Por qué terminar el libro? Eh, ¿Cuál es la decisión que tomaste en, bueno, voy a terminar con esto, con esta imagen? eh, bueno, como te decía, porque me parece que es de alguna manera regresar al principio, que es volver al principio. Y lo digo en el libro, ese es el lugar donde Mm, la basura, mm, aquello que ya no tiene uso y tal, sí, incluso eso vuelve nuevamente a circular y no circula para el sur, mm, circula nuevamente como ha circulado la banana, como circula la cocaína, como circula la gente, mm. pues también el plástico reciclado de la basura sigue la misma ruta. Entonces es una forma de decirle al lector esto de alguna forma y salvando algunas particularidades, es el mismo círculo. Ujú, ujú. Juan, muchísimas gracias. El libro se llama El que tenga miedo a morir, que no nazca. Está ya a la venta, ¿cierto? Está por el momento solamente en México, en pues, la mayoría de librerías de México, tengo Ujú, entendido, y pronto lo tendrán en Centroamérica también, en Guatemala, en Honduras, que es donde más me gustaría que se leyera. ujú. Es también donde es más difícil que llegue Sí. porque hay pocas librerías y se estimula poca la existencia de librerías. De pronto puede circular Y una versión de contrabando, a ver qué pasa me con él. encantaría, me encantaría, sería poético, la Sería versión ilegal, muy poético. Eh, claro. Les recomiendo mucho y que claro, pueden ver
por dónde se está llegando, digamos, en cuanto a los países, mientras, y por dónde vas a estar hablando, si sigues a Juan en arroba Juan Martínez D, ¿cómo es tu Twitter ahí? Creo que es lo que tú acabas de decir, Juan José. Mi nombre es Sí, Juan José Martínez Dawison. Creo que con eso con me eso encuentran. Yo llegas, no. encuentran ahí Con, en todas las redes. Y claramente, pues nosotros, arroba Inside Crime, puedes seguir todas las noticias, el análisis, los perfiles, las investigaciones, todo lo que hacemos nosotros y con la ayuda de escritores, grandes escritores y investigadores como Juan. Juan, agradezco muchísimo por tu tiempo. Agradecemos también a los oyentes que tuvieron bastante paciencia con nosotros, que estábamos, bueno, ni siquiera somos tan viejos, así que no, bueno, tú no eres tan viejo, pero yo sí tengo una excusa por ser viejo, pero ahí vamos todos. Muchísimas gracias, Juan, de nuevo. Y obviamente estamos en contacto. Un gran abrazo. gracias a vos, Steve, no solo por este espacio y por el interés en hacerlo, sino por todo el acompañamiento de años en mi trabajo y por haber ayudado a este libro con todo lo que pudiste. Y a la gente por la paciencia de escucharnos, que me alegra mucho que haya gente interesada en ese rincón de la cintura americana. Nos seguimos comunicando, Steve, y gracias y un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego, gente. Hasta luego.